¿Alguna vez el demoler un edificio de 10 pisos en menos de 30 segundos, sin producir daño alguno ni a personas ni a su entorno? Después del terremoto del 16 de abril del 2016 que sufrió el Ecuador, un reporte oficial del gobierno del Ecuador determinó que 44.803 estructuras fueron afectadas y de esas 5.327 se demolieron. Los números nos dicen que por medio del empleo de explosivos podemos demoler las edificaciones afectadas por el terremoto en menos de 48 horas. El día de hoy les voy a presentar la conferencia que se titula El comportamiento de probetas tipo columna de hormigón armado bajo la acción de cargas explosivas de tipo pentolita. La presente investigación fue realizada por mi persona, el ingeniero Néstor Mejía, el teniente coronel Enrique Morales, el ingeniero Ricardo Durán, el mayor Rodrigo Mejía y el ingeniero Esteban Vázquez. La investigación tiene como objetivo principal diseñar una carga explosiva de tipo pentolita 50-50 con una configuración geométrica individual o compuesta específica que debe causar el mayor daño en las probetas de hormigón armado en términos de concreto fragmentado y deformación o fractura del acero de refuerzo tanto transversal y longitudinal a través de 17 ensayos de campo. Las probetas piloto de hormigón armado son construidas en condiciones ideales de laboratorio. Los encofrados son de madera. Posterior a la fabricación del encofrado, tiene lugar el doblado del acero de refuerzo, según lo establece el diseño. Todo esto es amarrado con alambre recocido número 18 para formar la estructura interna de las probetas de hormigón armado. Terminando el proceso de fundición, es necesario realizar un muestreo del hormigón en los cilindros de ensayo a fin de determinar experimentalmente la resistencia a la compresión en los 28 días posteriores. Por lo que se construyeron dos tipos de probeta. La probeta 1 con una resistencia a la compresión de 21 megapascales y la probeta 2 con una resistencia a la compresión de 28 megapascales. Las dimensiones de la probeta son de 30 por 30 por 50 centímetros. Con respecto al armado transversal del acero es de tipo cuadrático, con un espaciamiento de 10 centímetros entre cada estribo. Para la probeta de tipo 1 se utiliza un diámetro de 1.2 centímetros y para la probeta tipo 2 un diámetro de 1.4 centímetros. Mientras tanto, para los refuerzos longitudinales se utilizaron 4 varillas de acero de diámetro 1.6 centímetros y 4 varillas de acero de diámetro 1.8 centímetros. Las uniones utilizadas en la carga explosiva son la de tipo cónica, cilíndrica, diédrica y en algunas configuraciones se utilizó un perfil de aluminio. En la tabla 2 tenemos las características de la pentolita 50-50. La densidad 1.6 gramos sobre centímetros cúbicos. El calor de explosión 1300 kilocalorías sobre kilogramos. La velocidad de detonación 7418 metros sobre segundo, entre otras. Metodología de ensayo. Para establecer un procedimiento óptimo antes, durante y después de los ensayos experimentales destructivos, se disponen ciertos condicionamientos desde un enfoque técnico y de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal colaborador y obtener información veraz para el postprocesamiento de resultados. Esta metodología abarca los siguientes pasos. Paso 1. Se realiza el levantamiento de información técnica y de seguridad previa al ensayo, para lo cual, en base a la carga explosiva más crítica a ensayar mayor cantidad, se fijan las distancias para la protección del personal, material y equipo. Seguidamente se marcará la zona segura,
la demolición y almacenamiento temporal del material explosivo. Estos parámetros se sociabilizan con el personal involucrado en una reunión informativa previa. Paso 2. Se realiza la toma de datos y calibración de elementos a ensayar, para lo cual cada probeta de hormigón es pesada en una balanza digital. Este registro permite contrastar desfragmentación y pérdida de masa del hormigón. Es preciso marcar en cada probeta un código de ensayo, numeración, fecha de fundición, resistencia de hormigón, peso, dimensiones, entre otros aspectos de relevancia. Además, es prioritario tener un registro fotográfico. Paso 3. En campo, la probeta piloto de hormigón armado, ya identificada, debe ser ubicado en condición de apoyo simple. Para el efecto se colocan 2 cilindros de hormigón a una distancia de 30 centímetros entre sí, los mismos que están enterrados en la superficie. La probeta se ubica sobre estos cilindros, debiendo ser correctamente niveladas. Paso 4. El explosivo debe ser identificado y registrado en condiciones de forma y peso. En tal virtud, se prueban diferentes cargas para conocer su comportamiento de manera individual y combinada, con el fin de obtener información que generen mayor daño en cantidades óptimas de explosivo. Para la conexión del explosivo se utiliza un cordón detonante de 100 gramos. Paso 5. Luego de determinar la cantidad y la forma del explosivo a utilizar, se procede a instalar un equipo de filmación para registrar evidencia fotográfica. Posterior a esto, el personal de investigadores se desplazará a la zona segura, donde pasa al personal militar técnico explosivista, quienes son los encargados de cebar las cargas y preparar el dispositivo previo al disparo. Paso 6. Posterior a verificar que el área de experimentación se encuentre despejada, se activa con impulso eléctrico el sistema de detonación. En caso de existir una iniciación fallida, el personal militar técnico explosivista ejecuta el correspondiente protocolo. En caso de confirmar una iniciación efectiva, el personal técnico y colaborador aguardan en la zona de seguridad al menos 10 minutos hasta que exista la disipación de gases adecuada para seguidamente ingresar al área de experimentación. Paso 7. Al ingresar en la zona de demolición, se verifica novedades. Además, se realiza la medición preliminar de los elementos ensayados, la respectiva identificación de componentes, los mismos que son transportados al laboratorio de materiales de la carrera de Ingeniería Civil, Campus Matriz, en donde se completará posteriormente el análisis y estudio post-ensayo. Paso 8. Ya en el laboratorio, los restos de materiales, barrilla de refuerzo y hormigón, correspondiente a cada probeta piloto de hormigón armado, proceden a ser analizados en función a las cargas explosivas aplicadas, cantidad, peso y ubicación del explosivo. Se determinan pérdidas de masa del hormigón y deformaciones en aceros longitudinales y transversales. Según las especificaciones anteriores, descritas en 6 días bajo condiciones meteorológicas adecuadas, se efectuaron 17 ensayos experimentales destructivos, según detalle, 5 ensayos preliminares, 12 ensayos normalizados con probetas piloto de hormigón armado, de las cuales se empleó 11 probetas de resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 6 probetas de resistencia a la compresión 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se utilizó cargas con explosivo pentolita 50-50 en diferente tipo de forma. Además, el peso del explosivo varió entre 450 y 1350 gramos. Discusión y resultados.
La figura A muestra una probeta de una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, sujeta a la energía producida por una carga tipo cónica cilíndrica de una masa de 1050 gramos. Después de la explosión, el concreto remanente fue del 13%, como se muestra en la figura B. Los refuerzos longitudinales sufrieron una máxima deformación de 5.70 centímetros y los refuerzos transversales mostraron deformaciones y fisuras globales. La figura C muestra una probeta con una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sujeta a la energía producida por una carga explosiva de tipo cónica cilíndrica con una masa de 1050 gramos y separado de la probeta a una distancia determinada. Después de la explosión, el concreto remanente es del 73%, mientras que los refuerzos transversales y longitudinales no presentaron ningún efecto destructivo. La figura E muestra una probeta con una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sujeta a la energía producida por una carga explosiva tipo cónica diédrica de masa 900 gramos y con un refuerzo metálico. Después de la explosión, el concreto remanente fue del 12%, como se muestra en la figura F. Los refuerzos longitudinales presentaron una deformación máxima de 6.3 centímetros y los refuerzos transversales presentan deformaciones y considerables fisuras en todas las áreas. La figura A muestra una probeta con una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, sujeta a la energía producida por una carga de 760 gramos y de tipo diédrica. Después de la explosión, el concreto remanente es del 21%, como se muestra en la figura B. Los refuerzos longitudinales sufrieron una máxima deformación de 1.97 centímetros. Mientras tanto, los refuerzos transversales presentaron mínimas deformaciones. La figura A muestra una probeta con una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, sujeta a la energía producida por una carga explosiva de masa 1010 gramos y de tipo cónica diédrica. Después de la explosión, el concreto remanente es del 12%, como se puede ver en la figura B. El refuerzo longitudinal presenta una deformación máxima de 3.15 centímetros, mientras tanto que los refuerzos transversales muestran considerables deformaciones en todos sus lados. Sin embargo, el armado del acero se mantiene. La tabla 4 muestra la masa de explosiva para cada uno de los ensayos con sus respectivas deformaciones en los refuerzos longitudinales y con el porcentaje de concreto residual. Conclusiones. Luego de llevar 17 ensayos, se determinó que la carga explosiva tipo cónica diédrica con refuerzo metálico es la que produce mayor efectos destructivos en la probeta. Las barras localizadas en los puntos 1 y 2 tienen la máxima deformación en todos los ensayos. Esto es porque la carga explosiva tiene un refuerzo metálico que llega a ser un proyectil y que rompe el concreto. La energía generada por la explosión es absorbida directamente por la barra de tipo 1-2. Nosotros también podemos determinar que la configuración del explosivo es suficiente para romper más del 80% del concreto. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta me pueden hacer llegar al correo electrónico que se muestra en la pantalla.